Bueno, pues lo que os voy a comentar en los próximos minutos es cómo, digamos que preparar las cosas para poder hacer la entrega de la práctica. Como ha comentado Gregorio, vamos a utilizar Git como sistema para la entrega de las prácticas y para poder utilizar Git vamos a tener que hacer, ahora veremos cómo funciona, un fork de un proyecto que ya tenéis preparado en el GitLab de la escuela. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar en el GitLab de la escuela, ya lo hicimos el otro día, ya estuvimos hablando un poquito de Git y de cómo clonar repositorios. Hoy lo que vamos a ver es cómo hacer el fork del repositorio de la práctica, cómo localizarlo y después cómo clonarlo localmente, trabajar un poquito con él y volver a subir las cosas que hemos trabajado para que lo podamos ver ya para corregir. Entonces, os recuerdo que el enlace al GitLab de la escuela lo tenemos aquí en la página de laboratorios, labs.etsit.urjc.es. Bien, pues para localizar el repositorio de la práctica, que tenéis que primero clonar y después trabajar localmente en ella y por último subir los datos, subiendo los commits, los cambios que hayáis hecho. Lo primero que tenemos que hacer es localizar el repositorio, el sitio GitLab de la escuela, que lo tenéis enlazado en la página del laboratorio. Recuerdo labs.etsit.urjc.es. Pues aquí tenéis el servicio GitLab de la ETSIT, picamos en él y llegáis al GitLab de la escuela, donde si no habéis entrado en vuestra cuenta, pues tendréis que entrar. Recordad que podéis entrar con vuestro usuario del laboratorio o con vuestro usuario de la universidad. Comprobad que podéis entrar de las dos maneras, deberéis llegar al mismo sitio. Y una vez que hayáis entrado, pues veréis aquí vuestros repositorios. Estos son los repositorios con los que yo estoy trabajando. Para llegar a la organización Petabi hay varias maneras. La más fácil probablemente es poner en la URL pues Petabi. El nombre de la máquina, gitla.etsit.urjc.es/Petabi. Y llegamos a la organización Petabi, donde como ya vimos el otro día, pues tenemos una lista de los repositorios de esta organización. Entre los repositorios de esta organización, de Petabi, pues tenemos ejemplos de prácticas, por ejemplo este que vimos ya el otro día, y tenemos los esqueletos de las prácticas que vais a tener que entregar. Por ejemplo, aquí tenemos la práctica 2. Pulsando sobre ella, llegamos al repositorio Petabi P2, donde tenemos el esquema de la práctica 2 que vais a tener que utilizar para poder trabajar en ella y finalmente entregarla. La forma en general en la que vamos a trabajar es, lo primero que vais a hacer es haceros un fork del repositorio. Un fork del repositorio en GitLab es como una copia del repositorio que nos va a hacer GitLab automáticamente. Para poder hacer un fork, veis aquí donde pone fork, pues como es obvio, pues le damos a fork. Y veis que entonces me ofrece hacer un fork de un proyecto, o sea, hacer en este caso una copia de un proyecto, aquí me lo explica, un fork es una copia de un proyecto. Eso me va a permitir hacer cambios sin afectar al proyecto original. Eso quiere decir que una vez que haya hecho esta copia voy a tener mi propio repositorio, vais a tener vuestro propio repositorio y en él vais a poder hacer los cambios que queráis, vuestra práctica. Entonces me dice que seleccione dónde quiero poner el repositorio, porque se puede poner en varios sitios. Pues lo selecciono sobre mi cuenta, que es lo que haréis vosotros también. Y una vez que lo he seleccionado, pues GitLab se pone a hacerme el fork, a copiarme el proyecto. Repito que lo que está haciendo es sacando una copia del repositorio y colocándola en mi cuenta de GitLab. Entonces podéis ver cómo yo en GitLab soy jesus.gonzalez.barahona y me acaba de crear, lo veis aquí arriba, un repositorio Petabi P2, que es este que estamos viendo aquí también. Me dice que el proyecto fue copiado con éxito, muy bien. Y veis que los contenidos que tiene son los mismos que tenía el repositorio, que era un repositorio que había creado Gregorio. Tenemos sus mismos contenidos, pero aquí arriba podemos ver cómo el repositorio ya no es un repositorio dentro de Petabi, sino que es un repositorio dentro de mi cuenta.
Ahora tenemos que trabajar con este repositorio. El otro día vimos ya cómo trabajar vía la IDE web. Pero también comenté cómo eso es la forma en la que tú quieres trabajar cuando vas vía web y normalmente haces pequeños cambios. No es fácil hacer cosas como ejecutar un script de esa manera. Entonces, la forma normal en la que vais a trabajar para las prácticas es clonándoos el repositorio y teniendo una copia local del repositorio. De hecho, podéis tener varias copias. Podéis tener una copia en el laboratorio, podéis tener otra copia en vuestro ordenador personal y otra copia en otro sitio si quisierais. Y luego se van a poder mantener sincronizadas. Hoy no vamos a ver todavía todo eso. Hoy vamos a ver cómo hacer una sola copia y trabajar con ella y después subir los resultados a GitLab de nuevo. Para poder empezar a trabajar con ella, esto lo vimos ya el otro día, tenemos que clonarla localmente. Cuando le doy aquí al botón de clon, me ofrece las opciones de clonarla vía SSH o vía HTTPS. Podemos hacerlo, bueno, el otro día ya lo hice con HTTPS, vamos a hacerlo hoy con SSH. Os recuerdo que para poder hacerlo con SSH, primero tenéis que configurar SSH y subir vuestra clave pública de SSH a GitLab. Podéis encontrar documentación en el propio GitLab y si os hace falta preguntáis, pero también podéis trabajar con HTTPS. Entonces, en cualquier caso, vamos a clonar de esta manera ahora para verlo de otra forma. Entonces, me voy a ir por aquí, por algún lado tenía, a ver, aquí. Voy a poner un poquito más grande para que se vea. En este caso, yo voy a clonar en el repositorio TMP porque solamente es una prueba y no lo quiero. A continuación, este repositorio, pero vosotros clonaríais pues, en el repositorio, perdón, en el directorio donde vayáis a trabajar con vuestras prácticas. La forma de clonar os recuerda git clone y el nombre del repositorio que acabo de copiar de GitLab. Bien, entonces me dice que lo está clonando y me ha creado un nuevo repositorio que se llama como el repositorio en GitLab, Petabi P2. Me cambio a él, hago un ls y veo que tengo el mismo contenido que tenemos en el GitLab de la escuela, en este mismo repositorio allí. Vamos a trabajar con él y vamos a hacer algún cambio. Voy a hacer un cambio muy tonto. Voy a utilizar un editor muy simple que se llama Gedit en mi máquina para cambiar un momento el README, nada más para que veamos cómo se hace un cambio. Bien, pues ponemos Edit y veis que pues, me sale repositorio de practicados de Petabi desde 2003 en Python 3 y ahora pongo yo a continuación, esta es mi copia para la entrega de la práctica, por ejemplo. Bueno, pues lo salvo y me salgo del editor porque ya no me va a hacer falta más. Si hago un ls-l, pues obviamente puedo ver cómo el fichero se acaba de cambiar, son las 9:28. Aquí tenemos la hora del fichero readme.md y puedo hacer un cat de readme.md para ver que efectivamente tengo la copia cambiada, modificada, como es normal. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es registrar un cambio. Eso se llama en terminología de Git hacer un commit. Antes de hacerlo, vamos a comprobar que estamos en Git y vamos a comprobar cómo está el estado de nuestro repositorio. Para ello vamos a usar el comando git de nuevo, pero ahora voy a poner git status. Daros cuenta que estoy dentro del repositorio ya, si no Git no me va a poder dar información. Pero cuando pongo git status dentro del repositorio, me dice cómo ve Git las cosas dentro de este repositorio. Y me dice, si os fijáis, mi rama está al día con Origin Master y eso quiere decir que mi rama en principio tiene lo mismo que tiene el repositorio original de donde la cloné. Pero me dice también que hay un fichero modificado. ¿Qué quiere decir esto? Pues en realidad que el último commit que yo he hecho, que el último registro que yo he hecho, corresponde con lo que hay en el repositorio original en GitLab, pero que tengo un fichero modificado, que es este readme.md. Bueno, pues una vez que hemos visto que eso es así, vamos entonces a hacer el commit, a hacer el registro. Si hubiera si hubiera creado un fichero nuevo, os recuerdo también que tendría que utilizar gitadd. De hecho, lo puedo y no me va a hacer daño. Gitadd quiere decir incluye el fichero para el próximo cambio. Lo que ocurre es que readme.md ya estaba en el repositorio y por lo tanto Git ya lo conoce.
Digamos que gitadd es la forma de presentarle los ficheros a Git, por decirlo de alguna manera. Decirle a Git, oye, a partir de ahora encárgate de este fichero. Si no se lo dices, aunque tengas el fichero en el repositorio, en tu copia local del repositorio, Git no se hace cargo de él, no le interesa. Repito que en este caso no habría hecho falta el gitadd, pero si hubierais creado un fichero nuevo, sí que lo tenéis que utilizar. Bueno, pues ahora vamos a hacer el commit. Para hacer el commit normalmente pondré git commit y ahora le puedo poner un mensaje de commit, por ejemplo, cambio a readme.md y punto quiere decir, cógeme todos los cambios que haya en este directorio y utilízalos para hacer el commit. Por lo tanto, este punto final es muy importante porque es el que me va a asegurar que no me olvido nada de ningún cambio de los que haya hecho. Entonces le doy y me dice que ha creado un commit, que es este, cambio a readme.md. Esta es la primera parte del identificador del commit y me dice que ha cambiado un fichero y en ese fichero hay dos líneas nuevas, dos cosas nuevas que se han añadido. Tenemos el comando git log para ver cómo está ahora mi repositorio. Cuando lo veo en pantalla, lo empiezo a leer por arriba. Este es el identificador, perdón. Este de aquí es el identificador del último cambio que se ha hecho, el que acabo de hacer. Dice que el autor soy yo, que el mensaje es cambio a readme.md, como habíamos hecho hace un momento, y me dice la fecha. Y vemos que el siguiente cambio es este otro de aquí, que estaba en el repositorio, había sido hecho por Gregorio y su mensaje era cambiado a GitLab. Si miramos en el repositorio, veremos que efectivamente coincide, este es el último cambio allí. Por lo tanto, estamos ahora en una situación donde este último cambio de aquí no está en el repositorio, este otro cambio de aquí sí está en el repositorio. Lo podemos ver también aquí a la derecha. Aquí me dice que esto está en origin, master y origin head. Master y head es el nombre de la rama y origin es el nombre del repositorio. Origin es por defecto el repositorio del que he clonado este. Por lo tanto, en este caso, origin es el repositorio de GitLab. Y aquí arriba veis que no me dice que está en origin master ni que esté en origin head, sino que me está solamente en head y master. En realidad lo que me está diciendo esta es la cabecera de la rama master local, pero no está todavía en el repositorio del otro lado. Bueno, pues vamos a subirlo al repositorio en GitLab. Para eso ponemos git push. Al hacer git push, como yo estoy autenticado por SSH, no me pide ninguna contraseña, estoy usando mi clave pública de SSH. Si lo habéis hecho por HTTPS, os pedirá la contraseña de GitLab, pero en cualquier caso, veis cómo me está haciendo el push sobre la rama master del repositorio remoto. Sobre ramas y demás hablaremos más adelante, porque todavía nos quedan cosas que ver de Git. Os recuerdo, ya lo comenté el otro día, que deberíais ir mirando alguna documentación sobre Git que os resulte interesante. Os recomendaremos alguna. Pero en cualquier caso, lo que hemos hecho, si leéis esto con un poquito de detalle, la parte que es, digamos, interesante, es hay 5 objetos que se están subiendo, no me importa mucho, eso son cosas de Git, está comprimiéndolos, está escribiéndolos, no sé qué, no sé cuántos, y al final, lo último es a GitLab exit urjc.es, este repositorio, esto es mi repositorio en GitLab, he actualizado la rama master y los commits con los que los he actualizado los tenéis aquí. ¿Vale? En realidad, este es el commit que acabo de subir. Vamos a verlo en GitLab. Bueno, pues si ahora actualizo la página del repositorio, veis que el último commit ya no es el de Gregorio, es el mío. Si miramos aquí el fichero readme.md, veis que el contenido del fichero incluye ya el cambio que yo he hecho localmente en mi repositorio. Por lo tanto, hemos subido el commit y lo podemos ver de esta manera en el sitio remoto. Podéis ver también que estamos viendo la rama master. Repito que ya hablaremos un poco más sobre ramas. Hay más, pero en principio estamos en la rama master. Esto es lo que me está indicando aquí.
Y si nos quedara cualquier duda, nos iríamos a ver la historia del repositorio. Lo podéis ver aquí. Y aquí tenemos todos los commits que se han aplicado a este repositorio y podéis ver cómo efectivamente aquí está el commit que yo acabo de hacer. Aquí podemos ver el commit anterior. Y aquí podéis ver también los identificadores de los commits, que es en el último mensaje que Git push nos dio, lo que estaba diciendo, este era el último commit que había y este es el último commit que he subido. Recordad ahí cuando en la última línea hace un momento, bueno, lo vuelvo a enseñar aquí, nos lo está diciendo. Por lo tanto, resumiendo, ¿qué hemos hecho? Hemos ido al sitio de GitLab, hemos localizado el repositorio de la práctica y lo primero que hemos hecho ha sido hacer un fork de ella, que es una copia del repositorio. Cuando tenemos ya ese repositorio, lo que hemos hecho es hacer un clon de él para tener una copia local de nuestro repositorio, ojo, no del repositorio original de la práctica. Nuestra copia que está ya en nuestra cuenta. Con ese fork, con ese clon, perdón, local, lo he modificado. Eso es lo que haríais vosotros normalmente trabajando en vuestra práctica. Modificaréis los ficheros, añadiréis otros ficheros nuevos. Si añadís alguno nuevo, no olvidéis poner git add para que Git sepa de él. Y una vez que ya tengo una versión que yo quiero subir al repositorio o que yo simplemente quiero registrar para poder volver a ella en el futuro, hago git commit. Cuando tengo un commit nuevo, si quiero, lo puedo subir al repositorio o puedo esperar a tener varios y para subirlos al repositorio utilizo git push. Y a continuación puedes, si quieres, ir al repositorio en GitLab y comprobar que efectivamente allí tienes los nuevos cambios. Más adelante veremos cómo sincronizar esto con otros repositorios que puedas tener en los que estés trabajando.